Buenas tardes a todos. Agradeceros vuestra presencia a este acto, esta mesa redonda sobre temas de eficiencia energética, aplicada a la realización de edificios. Es un poco todo el sector de la edificación. En primer lugar, quiero agradecer a la escuela de aparejadores cuando algunos estudiamos en su día, la oportunidad que nos brinda, que nos hayan invitado a participar en estas jornadas. Dicho esto, paso a presentar los componentes de la mesa. En primer lugar, Silvia Herrán García es analista técnico y arquitecto técnico y máster en innovación tecnológica y edificación. Trabaja en Ursa, en una empresa de aislamientos. Me parece que hay un grupo aquí, ¿no? Muy bien. Enrique García Jiménez, a mi izquierda, responsable de asistencia y formación técnica de nueva construcción y gran consumo, ingeniería industrial, de gas natural y distribución, SDG, Sociedad Anónima. Eduardo Blanco, que está a mi derecha, es director de producción y técnico de instalaciones, es ingeniero técnico industrial de Ferro, una instaladora, que está haciendo constantemente instalaciones sobre el terreno. Andreas Moser es arquitecto, responsable de edificación sostenible y eficiencia energética de BAS, una multinacional alemana, si mal no recuerdo, y se dedican a temas técnicos para la edificación. Y a mi izquierda está Fernando Hernández de Dueñas, responsable del departamento de compras de construcciones MS, es ingeniero técnico de obras públicas y MBA por el Instituto de Empresa. Una vez presentada la mesa, voy a comentar rápidamente cómo hemos organizado. Hay tres áreas temáticas. Cuando esto nos lo plantean, pensamos cómo poder enfocar esto. El tema de la rehabilitación energética, la envolvente energética, todo relacionado con la eficiencia energética en el sector de edificación está como muy marido, ¿no? Y pensamos que podríamos, había que elegir tres. Pensamos que los tres pilares sobre los que se debe mover esto, pues son el tema de las fuentes de calor, climatización, frío y calor y agua sanitaria, todo el tema de controlar los flujos de calor, que no se nos vaya el calor. Para eso, el tema del aislamiento, la envolvente, cubiertas, fachadas, suelos, ventanas, todo ese tipo de cosas, controlar el tema del flujo. Y luego hay un pilar fundamental, a mi juicio, que es el tema de la financiación. Se está estudiando, y nosotros llevamos tiempo estudiando esta materia, pero siempre se nos queda colgado por el tema de cómo financiamos las operaciones. ¿Cómo financiamos las operaciones? Bueno, vamos a hablar también un poquito, a ver si se aclara un poco esto. Yo, a modo de introducción, quería leer una noticia que dice así. En febrero, la Comisión Europea ha alertado del riesgo que supone el elevado déficit corriente español para la sostenibilidad de nuestra economía. De hecho, a pesar de la intensa disminución del desequilibrio exterior a partir de 2008, cuando superaba el 10% del Producto Interior Bruto español, esta aún se mantenía entre los más altos de la zona del euro, con un 3,9% del PIB. El euro estaba en un 3,9% y nosotros en un 10%. El elevado déficit energético cercano al 4% del PIB el año pasado supone el principal obstáculo para el ajuste del déficit corriente. Reducir la factura energética es, por lo tanto, uno de los principales retos de nuestra economía, especialmente ante la perspectiva de mantenimiento de los precios de bienes energéticos en cotas relativamente elevadas. El aumento de la eficiencia y del autoabastecimiento energético son las principales vías que permiten avanzar hacia dicho objetivo. La cuestión radica en cuál es el margen
de mejora del déficit energético. Aquí habla de un 4% del PIB, 40.000 millones de euros. España se caracteriza por tener una estructura de consumo dominada por productos petrolíferos importados prácticamente en su totalidad, por lo que junto a una reducida aportación de recursos autóctonos ha contribuido a una elevada dependencia energética próxima al 80%, superior a la media europea, que es del 54%. Leo dos puntitos. El consumo de energía final por sectores en kilotoneladas equivalentes de petróleo en el año 2010 ascendió a 93.423 kilotoneladas equivalentes de petróleo. El sector residencial, de servicios y otros se llevó 28.470, el 30%. En 2016 crecerá a 94.000, ya en subirá al 31%, y en el 2020 pues, se mantendrá prácticamente igual. Luego el 30% de los consumos de energía final del global se van en el sector de edificación. Y comentar que el balance de energía final consumida para el año 2010 en el sector de edificación y equipamientos indica que más del 42,5% está destinado a calefacción, seguido por un 19,6% agua caliente sanitaria, un 19,4% es empleado en equipamiento y un 9,6% se consume en iluminación y un 8,9% en refrigeración. De ahí que centremos esto en calefacción y refrigeración. Bueno, pues una vez centrado este asunto, empezamos para que nos ilustren los señores que tenemos aquí, que nos acompañan. La primera temática trata sobre mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas en los edificios. Es decir, todas las fuentes de calor, ya sea frío, calor o agua caliente. Y planteo estas cuestiones a la mesa. ¿Cuáles son las instalaciones con mayor eficiencia energética en edificación? Aquellas que son de carbón, gasóleo, de gas, biomasa, microcogeneración. Bueno, que empiecen por ahí, ¿no? ¿Qué aspectos generales hay que tener en cuenta? Cuestiones a tener en cuenta en la generación de la energía útil. ¿Qué es eso de la energía útil? La distribución, qué importancia tiene, la regulación, el control. ¿Qué soluciones se presentan una mejor relación de eficiencia-coste? Bueno, yo creo que podemos empezar cada uno que eso que vaya viendo la palabra. Venga, Eduardo. ¿Qué sistema es más eficiente energéticamente? Pues depende de la tipología de edificios, depende del uso que se vaya a dar. No es lo mismo una edificación residencial para el uso de vivienda, que como bien dice, la calefacción y el agua caliente es el gasto fundamental energético, que a lo mejor en un uso terciario, que a lo mejor hay decidido casi en partes iguales, lo que es calor, frío e iluminación. Entonces hay sistemas, es decir, fundamentalmente en el residencial para vivienda, pues tampoco es lo mismo que sea un edificio de nueva edificación a un edificio que sea de rehabilitación. ¿Qué diferencias puede haber aquí? Fundamentalmente, o sea, con respecto al sector, es decir, básicamente lo que es uso residencial en vivienda, como mejores rendimientos se obtienen en obra nueva de nueva edificación, siempre hablando desde el punto de vista coste también de lo que es la instalación, nunca desde el punto de vista de coste de la instalación. Sería la gas natural, obviamente con aporte solar, la solar y el aporte biotécnico. ¿Pero gas natural con magnético de caldera? No, la caldera hoy hay que tirar hacia la administración. Ya en residencial, en vivienda, digamos, con caldera individual es obligatorio. La caldera sea o vapor X o que sea de condensación, fundamentalmente de condensación. Y por ahí van los tiros. O sea, nosotros, aparte de hacer instalaciones, también hacemos gestiones energéticas de las instalaciones que luego finalizamos, procuramos hacerlas y tenemos un seguimiento y vemos claramente que sí hay diferencia del hecho de que, por ejemplo, instalación centralizada, de que las dos calderas sean de condensación de gas natural a que sean de baja temperatura de gas natural, pues ahí me parece que no es algo importante en el rendimiento de la instalación. No es de lo más importante, porque lo afectan muchos más factores a lo que es un poco lo que comentabas. Las pérdidas, digamos, de lo que es la energía de
combustible hasta que se transfiere en energía útil, y hemos ido procesos en lo que es edificación en residencial. Voy a hablar de nuevo porque el matiz de la edificación existente, sobre todo en edificaciones a partir del año 61, o sea, anteriores al año 61, que eran distribuciones por columnas y demás, hay menos capacidad de actuación. En nueva edificación hay dos pasos importantes de transferencia de energía. El paso de combustible a energía útil en sala de calderas es un paso, y ahí influye fundamentalmente pues, el tener una buena calidad de condensación, por ejemplo. Tardamos en los rendimientos. Eso es sobre la energía. Pues el combustible tiene un poder analítico. ¿Vale? Para poder transferir el gas, que es un gas, digamos, en el calor que va a transferir las tuberías del agua caliente que se va a distribuir por la tubería, hace falta generar un proceso de combustión. En ese proceso de combustión se sufre una pérdida. Es decir, lógicamente no es lo mismo una caldera de condensación que, aparte de una caldera por el hecho de la combustión, sí obtiene mayor rendimiento por el tema de la condensación o aprovecha la propia condensación que se genera en la combustión, la generación de vapor de agua en el proceso de combustión. Es el paso fundamental por el cual la caldera de condensación no tiene mejor rendimiento. No solo parte de lo que es la combustión, o sea, es un factor importante de la combustión. Otro factor importante es la regulación, porque no da igual como decir la estrategia de funcionamiento de la instalación. Normalmente vamos a tener dos calderas, una calefacción, una agua caliente. A partir de ahí tenemos una serie de herramientas por el control de regulación, que será cómo hagamos funcionar la instalación para obtener mejor rendimiento. O sea, no solo es el trasvase de generar calor desde un combustible, sino de cómo lo transferimos a la instalación, y para eso influye lo que es la regulación, los aislamientos de la sala de calderas. En ese proceso de transferencia fácil hay un 15% de pérdida. Y la realidad nos dice que entre calefacción y agua caliente sanitaria, o sea, la energía útil que yo transfiero al sistema desde el combustible, fácilmente se ve un 15%. O sea, que si tenemos una caldera con un rendimiento de un 80%, no, pues posiblemente estaremos hablando de un 20%. Una caldera de gasol, a lo mejor en una instalación ya posiblemente será un 80% de la caldera. más un 15% por el tema de distribución. No, la distribución se va a llevar otro 20%, fácilmente. Ahí va a influir mucho los aislamientos. También. Es decir, es una partida, quizás sea más importante las pérdidas por distribución que las pérdidas por combustión. Muchas veces nos centramos hoy. Voy a tener una caldera estupenda, una caldera alemana, que es buenísima, que cuesta muchísimo dinero, pero no solo es eso. Es luego tener una buena regulación, a veces una caldera más normal, con una buena regulación, sobre todo una buena distribución. ¿Y cuál es la buena distribución? La que no existe. ¿Y eso cómo es? Es muy sencillo, es decir, el tubo que no pierde energía es el que no está. Y los recorridos lo menores posible. Y dentro de que sea lo menor posible, lo que no lleva la energía útil al punto de consumo. Porque el punto de consumo al final es el vecino. Desde que se genera energía la sala de caldera hasta que llega al vecino, pues hay unos cuantos metros de tubería que discurren, ¿no? Entonces, las pérdidas, porque esa transferencia, digamos, útil en sala de calderas a energía útil en consumo ya del vecino, suelen ser mayores que las que se producen en la combustión de las sala de calderas, en la generación, digamos, de primera energía útil. O sea, entonces no solo es un compendio de circunstancias. En base a la distribución ya no solo son los aislamientos, es el equilibrado. No es lo mismo trabajar con un equilibrado constante, o sea, un equilibrado estático, trabajando con caudal constante, con el caudal total de la bomba, es decir, las necesidades totales del edificio. Trabajamos con todo el caudal de las necesidades, que trabajar con equilibrado dinámico, que hoy día están en la orden del día, te permiten pasar en cada punto de consumo el caudal necesario y se adapta trabajando con bombas también de caudal diario. Ya llevan todas obligatorias por el rendimiento energético que tienen a nivel eléctrico. Lo que va a hacer el edificio es adaptarse a la demanda del edificio. No es lo mismo, no tengo por qué tener circulando toda la cantidad de agua de la instalación por toda la obra, por así decirlo, por toda la finca, cuando a lo mejor hay 20 vecinos que estoy consumiendo en ese momento. Me voy a adaptar a la demanda de esos 20 vecinos, solo voy a permitir el paso con las válvulas de equilibrio dinámico y las válvulas que van instaladas por los termostatos de la vivienda para que se me adapte con el caudal en bomba a solo las necesidades que tengo. Bien. Es un compendio. Bien, yo creo que vamos a dejar claro y además plantear el tema desde el punto de vista del instalador. Y el punto de vista técnico. Bien, desde la ejecución
Enrique, vosotros entendéis. Yo no puedo estar más de acuerdo. Es más, en la parte que hemos estado justo antes de la jornada, hablábamos de tecnologías y se buscaba la diferencia con la construcción, que es de aplicación no solo en edificios de nueva construcción, lo cual, ya lo he dicho antes, dimensionar la emisión para ello, porque el rendimiento, justamente lo que tú dices, es el rendimiento en la producción, hay que tener en cuenta la producción de energía térmica, hay que tener en cuenta la distribución de esa energía térmica. He puesto una foto también de una termografía en la que se veía una tubería perfectamente aislada y como eran metros a lo largo de un parque de 20 euros con tubería con aislamiento a 40 grados, es decir, podemos tener calefacción en el aparcamiento que no es necesario y el rendimiento en la emisión, que bueno, pues cuando hacemos rehabilitación y podemos entrar por partes, pues tenemos lo que tenemos. Cuando se habla de otra nueva, mejor, es decir, a sistemas de muy baja temperatura, que puede ser el ejemplo del suelo radiante que he puesto antes, que está muy bien valorado, las antiguas glorias, es decir, estoy alimentado a los romanos, la transmisión de calor por variación. No nos hablamos. Pero ahí yo quería entrar en una cosa que estábamos hablando, que ha estado aquí. Es una polémica que ha habido recientemente con la aparición del Código Técnico 2006, que una parte de la instalación ya era central. Y se decía que eran mejores los sistemas centrales que los sistemas individuales. No, son más eficientes los sistemas centrales. Bueno, pues justamente no puedo estar más de acuerdo con lo que ha comentado Eduardo. Depende de la utilización. Y en eso quiero decir, nadie puede decir que es mejor un sistema central con calderas de condensación comparado con un sistema individual con calderas estándar. O al revés, un sistema centralizado con una caldera estándar, si lo comparamos con una caldera de condensación, no hay color. Depende del uso. Te voy a poner un ejemplo. Un apartamento, las viviendas estas de la antigua ministra de Vivienda, las que tienen dos puertas, la puerta de la calle y la puerta de servicio. En ese caso hay una aplicación muy concreta, es vivienda. Vamos a suponer que a lo mejor es un sistema individual que depende de un control. Pero claro, una cadena individual para satisfacer las necesidades de dos radiadores, pues está complicado. Esto no puedo estar más de acuerdo en que hay que estudiar la utilización y para qué es. Y en función de eso se podrá decir que con la aplicación de las diferentes tecnologías un sistema es más eficiente que otro. Pero hay que valorar el rendimiento en la producción, el rendimiento en la distribución y el rendimiento en la emisión. Y respecto a la primera afirmación de que el gas natural es lo más eficiente, pues permítanme que esté completamente de acuerdo. Más eficiente que la biomasa, por ejemplo, que está muy de moda, o que la microcogeneración. Yo voy a poner, a mí las modas no me gustan. Las modas no me gustan. Voy a poner un ejemplo. Nosotros, desde Gas Natural Distribución, no somos competitivos con la biomasa. Nosotros en cualquier contrato de suministro que hacemos garantizamos un precio, un caudal y un poder calórico. Entonces, aquel que haga eso en un contrato de suministro de biomasa tendrá que pedir un precio estable, tendrá que pedir unas garantías de suministro y de calidad en el suministro que se entregue. Entonces, nosotros que damos eso con la biomasa no lo somos. No somos competitivos porque no siempre se ofrece las tres premisas en las que nosotros nos basamos. En cuanto a eficiencia, ¿qué es eficiencia? Lo hemos dicho antes, eficiencia en la jornada que estábamos es conseguir más por menos. En una combustión de un combustible sólido, los rendimientos son peores que una combustión de un combustible gaseoso. Eso es así. Simplemente porque la unión intrínseca entre combustible y combustible es peor. Es química, no hay que darle más vueltas. Cuando el combustible y el combustible son gases, en el caso del gas natural, por ejemplo, la combustión es más intrínseca. Si me voy incluso al gasóleo, el gasóleo en los coches actuales utilizamos presiones de más de 1000 bares para intentar hacer la unión entre el combustible y el combustible lo más intrínseca posible y que el rendimiento de la combustión sea mayor. Eso con combustibles sólidos no vamos a tener nunca. Ahora bien, la biomasa sí tiene un coeficiente de paso de emisiones de CO2. Si la eficiencia hablamos solo de emisiones de CO2, el coeficiente de paso de la biomasa es decir, el peso de las emisiones de CO2 en la biomasa es cero frente a los 204 gramos por kilovatio hora que es el gas natural. Pero para mí la eficiencia es conseguir más con menos, es decir, conseguir los sistemas con los rendimientos más importantes. Y vuelvo a hacer referencia un poco al gráfico que puse al principio de la Agencia Internacional de la Energía. Si yo solo me basase en energía renovable, la biomasa lo es, no lo duda nadie, y es necesario y tiene su aplicación, y eso es así, no hay que darle más vueltas.
Si yo solo me basase en la utilización de energías renovables, respecto a lo que yo decía del Blue Emission, las 14 gigatoneladas que tenemos que conseguir en el año 2050, frente a las 62, que es la evolución si no hacemos nada, nos quedaríamos cortos. Vamos a tener que implementar biomasa donde la tengamos y donde sea eficiente. Vamos a tener que implementar otras energías renovables. Vamos a tener que implementar soluciones de muy alta eficiencia energética. Y en esas sí es las que yo las he dado antes, sobre los sistemas de condensación, como tal, hay una directiva que lo recoge como soluciones de alta eficiencia energética. La bomba de calor a gas, que también lo es, o la hidrogeneración. ¿Es un tema interesante? Sí. Para plantear edificación, oficinas. Lo comentábamos, sí, completamente. Es el siguiente paso. No solo necesitamos que los edificios demanden lo menos posible, es decir, hablábamos de demanda del passive house, de demanda de edificios de consumo casi nulo, 15 vatios, 15 kilovatios hora metro cuadrado año, sino además la poca demanda que podamos tener y tengamos que satisfacer con un sistema convencional tiene que ser el sistema más eficiente, reducir la demanda, aumentar el rendimiento, es la clave. La cogeneración es el aprovechamiento conjunto de la producción eléctrica y producción térmica. Son, por tanto, con los rendimientos más altos y sistemas así calificados como de alta eficiencia, por supuesto. Aplicación en el sector de edificios era un tema regulatorio, es decir, a partir del Real Decreto de mayo del 2007, que no obligaba al autoconsumo eléctrico, un tanto por ciento importante del autoconsumo eléctrico, ha entrado a cañón en los edificios. Ha entrado a cañón y por una puerta que a mí no me gusta, porque ha sido como alternativa a los paneles solares. Ha sido la alternativa a los paneles solares y yo les voy a echar la siguiente cuenta para que ustedes vean por qué ha entrado a cañón la biomasa. Sustitución en un edificio de 100 viviendas, que lo podemos hacer con un único motor, inversión de 18.000 euros. Y con esos 18.000 euros de inversión de un único motor, podemos sustituir la captación de la parte de energía solar térmica, mantendríamos la acumulación, porque trabajamos con esa acumulación, sería muy parecida a la que tendría el motor. Sustituimos la captación, es decir, kilómetros cuadrados de paneles, que para un edificio de 100 viviendas, cuando estamos hablando, en torno a los 100.000 euros, más o menos, redondeando, puede ser un poco menos, pero estamos hablando de 90.000 euros frente a 18.000. Entonces entraba a capón, perdón por la expresión, simplemente porque desde el principio era rentable. Pero esa no es la puerta es que sea un sistema de tal alta eficiencia que económicamente sea rentable. Y lo he dicho antes. Y además nos encontramos en una época entre decretos en los cuales no existen las primas por cogeneración. Y yo tengo ejemplos, y los podemos ver y podemos desarrollarlos, con los cuales, con autoconsumo, es decir, simplemente sin primar la electricidad, sino ahorrándonos el precio de la electricidad que estamos pagando, ahorrándonos una parte que produce con el equipo, con eso es rentable. Solo falta un tema en ese sentido, rapidísimo, y es lo que en el decreto de diciembre del año pasado había un plazo de 4 meses para hacerlo, es decir, ya estamos ahí, y es el entero. Y lo explicaba antes en la presentación que ahí siempre va a haber un desfase en vivienda, en el sector de la vivienda, en el sector de vivienda va a haber un desfase entre las demandas térmicas y la producción eléctrica, y la demanda eléctrica. Entre la demanda térmica, entre la producción térmica y demanda y producción eléctrica va a ser el mismo, pues el mismo motor está produciendo calefacción, está produciendo agua caliente sanitaria y de la electricidad. Pero no siempre necesitamos electricidad mientras necesitamos calefacción, o toda la electricidad. Entonces, en cuanto que se aclare el tema del neteo, que es algo muy sencillo, volverá a ser una tecnología de aplicación y sin primas. ¿Qué es el neteo? Te lo voy a explicar, es un tema de revolución. En Holanda, como lo hacen, es un contador bidireccional. Mientras tú estás produciendo electricidad, gira en un sentido. Cuando tú estás produciendo electricidad, pero no la está consumiendo tu edificio, porque el edificio en viviendas, el ascensor no funciona permanentemente, la iluminación no funciona permanentemente, si hay un parque no está iluminado permanentemente, tú estás produciendo electricidad porque estás satisfaciendo la demanda térmica de tu edificio, pero la estás vertiendo a la red. Entonces, la que se vertía a la red, con las primas, había un contador y eran tantos kilovatios hora al precio del pool más 3 céntimos por la prima. Eso lo olvidamos, no tiene que vivir de primas. Lo que hacen en Holanda es que el contador empieza a girar en otro sentido. Y el usuario final lo que paga es el diferencial entre lo que ha girado en un sentido, lo que tú has entregado, y descuentas lo que tú has consumido.
Y con eso tan sencillo, la penetración de los sistemas de cogeneración a nivel individual, en Holanda es igual al que tenemos en España con calderas de condensación. En cuanto que esté definido en el ETEO, es lo único que falta para compensar lo que entregas a la distribuidora eléctrica, porque no lo consumes en ese momento, la cogeneración será válida, no solo para instalaciones centrales, es decir, no solo con estación central, sino con calderas individuales muy chiquititas de 1 kilovatio eléctrico y 20 kilovatios térmicos. Veis que estos temas dan mucho, tenemos el tiempo limitado. Y Andrea, ¿quieres decir algo? Pasamos, Silvia, pasamos a la... ¿Sí? Bueno, pues sí, nosotros toca para cada materia. Vamos al siguiente punto, donde vamos a rehabilitaciones en la corriente de los edificios. ¿Sí? Bueno, pues aquí vamos a hablar un poco de qué tipología de edificios muestran mayores posibilidades de mejora. ¿Dónde empieza el límite de la rentabilidad? Es un tema interesante, porque si las medidas de retorno son muy grandes, a lo mejor no merece mucho la pena, ¿no? Vamos a ver un poco ese tipo de cosas. ¿Cuál es el tamaño, si lo conocemos, de este posible mercado en España? Si existen obligaciones legales pues para implementar estas intervenciones, ¿no? para realizar estas, nos obliguen a este tipo de actuaciones, y soluciones que resulten la mejor relación y que coste. Andrea, sí, vamos a empezar con la primera tipología de edificios muestran mayores posibilidades de mejora, todas. No se me ocurre ninguna que no sabe que haga. Es decir, un edificio de hace 10 años o un edificio de... A ver, no quiero ser tan polémico como el director de la rehabilitación de la Generalitat de Barcelona, que le pida decir, nosotros aquí lo tenemos muy bien, porque básicamente todos los edificios los que cumplen el código técnico ya están rehabilitados. O sea, a lo mejor es una visión muy exagerada, pero algo de eso hay. O sea, realmente, si hablamos de tipología, no sé, lo que estoy viendo, digamos, dentro de Europa, las temas son los edificios públicos, escuelas, hospitales, o sea, todos esos edificios que la mano pública tiene que pagar la factura energética. El factor de escala aquí tiene importancia. ¿Sí? Un edificio de 80 viviendas puede ser rentable una actuación, porque al final el periodo de retorno con los ahorros está dentro de un plazo razonable, o se nos puede ir... A ver, es un poco lo que expliqué antes. O sea, realmente esto de términos generales, yo no me atrevo a contestar. O sea, realmente cada caso es un caso, hay que estudiarlo, y hay que ver, digamos, de qué capitales ponemos y qué se puede hacer, y a base de esto empiezan los cálculos, que casi nos lleva al último capítulo, y entonces se verá que lo que hay herramientas de sobras con la mano de cualquier proyectista para que estos números salgan. Desde luego, no me cabe la más mínima duda, y los cosas que estoy viendo es así. Y luego las tipologías, no sé, o sea, los edificios públicos, uno, por ejemplo, el gran mercado de la rehabilitación, por ejemplo, en el centro de Europa, realmente son las casas unifamiliares, donde nunca te lo esperaría, ¿no? Porque es la gente que realmente tiene muchos metros, unas facturas terribles son edificios de los 60, de los 70, saben que van a dejar este edificio de herencia al hijo, y ya se lo dejan bien, porque aparte del banco no le da nada por su dinero. O sea, hay muchos matices, o sea, yo creo que es muy complicado, ¿no? A mí me resulta muy complicada esta pregunta. Ya no sé si le hago... Sí, bueno, yo quería comentar que hay un parque inmobiliario bastante importante en España para rehabilitar, del torno de 24 millones de viviendas, y hay antes del 79 que no había normativa de térmica, los edificios se pueden mejorar simplemente poniendo un aislamiento de los espesores. Cuanto más espesor vayamos, mejor ahora encontraremos de energía. Sobre todo, principalmente, eso, hay un mercado de 24 millones de viviendas, es importante. Un dato también que me gustaría comentar es que hay un estudio sobre pobreza energética. En España hay más muertes, puede haber más muertes por pobreza energética que por accidentes de tráfico. ¿Cómo defines esto de la pobreza energética? Es la falta de unas condiciones
térmico principalmente. Gente que tiene problemas respiratorios, problemas de salud graves, sin un aislamiento, se le pueden agravar las gastos. ¿Está cuantificado la cifra de...? Sí, es aproximadamente unas 4.000 personas al año. Pueden morir. Hay un estudio acerca de esto. Hace varios años hubo una ola de calor en Francia, hubo muchísimos muertos sobre ancianos por ese motivo. En España nos encontramos no solo por el energético, es decir, ya con la situación de la crisis, no solo las demandas que se han reducido, la demanda eléctrica en el pasado de España aumentó sus exportaciones de electricidad y redujo la demanda que tenía. Pero no, España siempre ha sido importador de electricidad a través de Francia y este año, como en España no había demanda, pues se ha exportado electricidad. No sé, por tanto, 3 o 4 años. Llevamos varios ciclos combinados, están parados, porque no hay demanda suficiente para eso. Pero es que están cambiando, por ejemplo, el otro día no solo la pobreza energética, sino incluso la tema alimentaria, es decir, se está reduciendo el consumo de verduras, se está reduciendo el consumo de productos frescos, se está yendo a congelados. Estamos en una época de crisis grave que lleva a la reducción por los sectores, y lo primero que se reduce pues, es, por supuesto, los costes energéticos, los costes económicos de alimentación. Cuando yo ponía esta pregunta, ¿dónde empieza el límite de la rentabilidad? El otro día había un artículo donde se planteaba una edificación cambiar las ventanas por carpintería de aluminio con culturalmente térmico. Bueno, pues el ahorro se recuperaba, me parece que en 27 años o 28 años. Por eso decía, ¿dónde está? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Depende de qué tipo de edificio, porque un edificio a lo mejor de 100 años o de 90 años que se vaya a recuperar puede ser interesante. Ese tipo de cosas me refería. Según el más profano de la mesa seguro en cuanto al problema. Decía antes, es un estudio que hicieron la Asociación de Promotores de Marketing. El estudio que coste para evaluar los costes de la eficiencia, de la mejora de la eficiencia energética en la nueva construcción. Las conclusiones de ese estudio son aplastantes. Simplemente, desde la fase de proyecto, si se tiene en cuenta en el diseño del edificio la reducción de la demanda, los costes por mejorar la eficiencia energética son nulos. Lo que tenemos es beneficio desde el primer momento. Simplemente en la fase de diseño, pues tan sencillo como sobre incluso en la anterior, en la de urbanismo, a la hora de realizar la parcelación, la orientación de las parcelas, para que luego cuando coloques sobre esa pastilla, coloques la edificación, vengan las orientaciones previstas, que son las óptimas. Y luego, en nueva construcción, desde el principio, es más que rentable. Plazos de amortización que daban en ese estudio inferiores a los 4 años, cuando la vida del edificio es bastante superior a los 4 años. Y en rehabilitación, pues yo vuelvo a decir lo de antes, estamos en una situación de aumento importante de los costes energéticos. Y eso va a hacer que los plazos de retorno de esa inversión sean cada vez menores. Pero no solo tenemos que analizarlo así, es que tenemos la obligación de reducir la demanda térmica de nuestros edificios, porque tenemos la obligación de promover el menor impacto medioambiental. Entonces, aunque podamos decir que no es rentable, es una obligación que tenemos y que debemos mantener. Y eso desde el punto de vista que soy profano en el tema del gobierno. Sí, yo quería comentar que hay la rentabilidad depende del caso y del edificio en cuestión. Como ha dicho Andreas, tienes que mirar caso por caso, porque no es lo mismo un edificio que no tenga nada de aislamiento, que tenga un sistema constructivo de fachada totalmente distinto a uno de los años 60 como de los años 90. Entonces siempre hay que estudiar caso a caso. Un caso normal que tenga algo de aislamiento en 4 o 5 años, dependiendo del aislamiento que se ponga y del espesor, se puede amortizar. Se puede amortizar la actuación que se haga en la fachada. La actuación con la fachada cubiertas. Estoy hablando simplemente de fachada, pero igual sucedería en cubiertas. Un poco dependiendo de la rehabilitación que se haga del estudio, si se hace una rehabilitación parcial o integral. ¿Y cuáles son los procesos constructivos más frecuentes que se están empleando ahora mismo? O sea, ahora mismo sin duda, la
realización energética de fachada, lo que vemos mucho SATE en muchas casas que van por este camino. Luego también está el tema de la rehabilitación salinizada. Cubierta, curiosamente veo que es como siempre un tema secundario, que se habla mucho de fachada, pero luego en cubierta van los 4 centímetros de siempre y ya vamos bien, o sea, siempre es como un tema un poco... Y suelos también, en los edificios antiguos que generalmente no tienen garaje, también. Sí, pero también lo veo, yo creo que ahora mismo, evidentemente el debate se va generando y va avanzando, ¿no? O sea, ahora estamos para mí un poco en una fase inicial que es la fachada, ¿no? Y a partir de ahí se abrirán más campos. Creo que todavía no hemos pasado esta primera fase. Yo quería añadir lo que dijiste tú antes, lo que yo he hecho falta, y eso es un poco la tarea o el reto para los técnicos que estamos aquí. Yo veo como mucho debate suelto, ¿no? Plan de ventanas, un plan de carreras, uno de aislamientos en fachada. Lo que a mí me falta, digamos, es alguien, un técnico. Hoy en día esta figura les cuesta mucho encontrar, ¿no? Que realmente aglutina toda esta información y hace lo que es importante, ¿no? Hace unos cálculos de decir, aquí te conviene hacer esto. O sea, yo veo edificios que se montan unos SATES fantásticos y las ventanas son de cristal simple o marcos de aluminio de 60 y nadie dice nada. Pues se montan otras calderas fantásticas, no sé cómo están dimensionados con una fachada que no se ha hecho absolutamente nada, menos un pintado, ¿no? O sea, son como muchas acciones sueltas, aisladas, según qué industrial o qué gremio ahora está ahí apretando. Lo que a mí me falta un poco es una actuación en conjunto. Está claro que a lo mejor no siempre hay dinero para todo, entonces tiene que haber una criterio técnico que decida qué es lo que tiene que hacer para que por lo menos establezca un orden de prioridades. Yo sé que he hecho falta. No debería obligar el código técnico utilizar... Esa es una de las preguntas que hacíamos. ¿Existen obligaciones legales que nos... Sobre todo se centra en edificios de una nueva, pero sería importante a lo mejor tuviera un apartado de rehabilitación, utilizar una rehabilitación integral en un edificio. Sería un punto de partida. El esperado Real Decreto de certificación energética de edificios existentes, por los borradores que se han visto y lo que está, la verdad que va a ser un puff, es decir, es simplemente para salvar la obligación que tenemos de hacerlo, porque el que te obliguen a hacerlo cuando vendas o alquiles una vivienda, a mí me parece poco. Y no tienes obligaciones de mejorar, te proponen los sistemas que tenemos, que están ahora, que están en la idea, te proponen opciones de mejora para subir los perfiles, pero no es obligatorio. Yo creo que a lo mejor ahí debería ir asociado a así. Espero que pues es el recurso que espero que nos quede, es decir, que sea una legislación que oriente un poco y la municipal a través de las situaciones técnicas de los edificios incluya la rehabilitación energética del edificio, porque desde luego, tal y como se sabe, tal y como estaba en la audiencia pública, es un decreto que se va a quedar, no va a valer para nada. Esto está pasando un poco incluso en la ejecución de obras. Claro, hay un reglamento claro que pueden hacer las instalaciones, pero uno ve las instalaciones que hacen en determinadas casas y las instalaciones que hacen en determinadas casas. Y ahí, ahora veo comparación. Hay instalaciones solares que están sin funcionar. Yo me atrevería a decir que hay más instalaciones que no funcionan solares que funcionan. En 9 edificaciones. Claro, a día de hoy, no solo la EPE, pero en cuanto a las instalaciones solares, conozco una empresa que se dedica a alquilar paneles para colocarlos, pasar de inspección. Sí, bueno, esto en Castilla-La Mancha ha sido casi un exitazo. Yo no me lo veía, de verdad, se lo aseguro, no me lo veía, pero con estos ojos lo he visto, que se dedica a alquilar la instalación para ponerlo. No, a pasar la calificación, simplemente por pasar, pero más evidente a un chalecito de... Pero sí es cierto que a día de hoy ya está bien, afortunadamente. Ya, nosotros ya acabamos de la primera inspección, en la cual se nos viene a desear una instalación que un proyectista de cultura de alta rendimiento, un instalador así lo certificó y así se instaló. Hay contadores y medios, hay contadores de energía, hay medios para ver el rendimiento de esa instalación. Hay medios para saber si esa instalación solar está funcionando o no está funcionando. Tan sencillo como leer un contador de energía. Tan sencillo como ir y hacer una comparación. Y saber el rendimiento que está haciendo la esa instalación. Tan sencillo como ir y ver. A día de hoy eso no se puede hacer. Pero es muy triste que hay muchísimas instalaciones hechas y muchísimas que están sin funcionar. Pero claro, es un poco triste, ¿no? Incluso cosas que están incluyendo el reglamento, pero bueno, aunque sea a pequeña escala. Es decir, pero
instalaciones que se supone que están legalizadas, que están cumpliendo un reglamento, ya se le da todo eso. No, hay una parte importantísima, que luego es el mantenimiento. El mantenimiento es instalación. Se le entrega a la gente, a los usuarios, como si le entregan un coche, el último modelo, tú el último coche que tuviste, ¿por qué está de 69? Cuando te sientas allí, los todos los reparos, son todos lo mismo. Le entregas un edificio a unos vecinos que no saben lo que hacer. Muchas veces no saben lo que tienen que contratar. Contratar un mantenedor, pues gran importancia tiene la figura del gestor energético. Esta es gran parte del ahorro energético se produce si una instalación tiene un gestor energético. De la misma instalación en el mismo edificio, una manzana, la otra manzana que al lado, la misma ubicación, la misma orientación, con los mismos vecinos y con la misma envolvente, una instalación puede gastar un 20% más que otra. La diferencia está a lo mejor en que tenga un gestor energético o que no lo tenga. Un mantenedor se dedica a mantener su instalación. Un gestor energético le está facilitando energía útil, está vendiendo energía útil al usuario, a su contador de energía de vivienda y a sus costillas de rendimiento de instalación. Ya se preocupará el gestor energético de que los paneles solares funcionen. El éxito del gestor energético está en que la instalación funcione como un reloj. Si la instalación funciona bien, ese es el éxito. Si no se mantiene bien y no se gestiona bien... Creo que estamos en el mismo sector, porque que coincidimos plenamente. No, pero quiere decir que es un hecho... Vamos un poquito con el tiempo y estamos volviendo otra vez. Yo digo lo mismo. Yo hay un asunto que yo creo que no se está explicando suficientemente bien con el tema de la rehabilitación energética, de potente, cubiertas, que es el valor añadido que adquiere el edificio, porque todo se está enfocando hacia el ahorro energético, pero también el edificio se queda con un valor añadido que tiene. Pero eso es importante, es importante. Eso también es importante. Pues normalmente cuando uno compra una casa, le gusta que el salón sea grande, pero mira que la orientación... En este caso hay que decir el factor energético. De esto ahora mismo, que ya que los combustibles vayan con la tendencia que están teniendo dentro de 3 o 4 años, con la tendencia que están teniendo los combustibles, la gente se va a preocupar muy mucho de, oye, ¿cuánto consumes? Y cuando ahora cuando vendes una vehículo, hay alguien que compra una vehículo familiar y te diga, ¿y esto cuánto gasta? ¿Esto cuánto consume? ¿Cuánto paga usted? Y pregunta esas cosas. Y en España... Ya no solo es que te guste, la verdad, En España nos quejamos de los costes energéticos, pero se lo comentaba antes, la electricidad, el coste que nosotros pagamos es menor que el de generación. Hay reconocida una deuda que son 24.000 millones de euros por el déficit tarifario. Los precios de venta son inferiores a los precios de generación. Y ya está. Y eso ha empezado a aparecer. Sí, lo que pasa es que esto se va a solucionar en breve, al paso de hoy. Pero este año empezó a aparecer también en el caso. Es decir, las revisiones de los precios son mercados regulados, hay revisiones trimestrales y se han contenido las subidas porque estamos en una situación grave. Y la contención en las subidas lo que hace es que se vaya acumulando un déficit. Y los 24.000 millones de euros de la electricidad, es decir, a mí es que a partir de 2 ya se me dispara, pero 24.000 me suena mucho. Si eso lo multiplico por 166 es una pasta. Y este año en el gas también ha aparecido porque son precios regulados que a nosotros nos parecen ya caros. Si los precios fuesen reales en función del coste de la materia prima, estaríamos en un 30-40% aún superior. Bueno, cerramos este apartado. Sí, algo apunte. Yo creo que estamos en la situación afortunada en que ya no contamos los pisos sobre plano ansiosamente esperando hasta que se acaben, pero estamos en una situación de poder mejor elegir entre 50 pisos y es realmente cuando las herramientas entran en jugar, digamos, realmente lo importante. Y de la misma manera que hace 5 años nadie se fijaba con una etiqueta lo que consumía un electrodoméstico, pues oye, todo el mundo está consciente de que hay una especie de semáforo que indica el consumo y esto llegará, llegará desafortunadamente más tarde de lo que quisiéramos todos, pero yo creo que vamos todos en la misma dirección, público, el futuro cliente, ya no se puede comparar con cualquier cosa. Un inciso solo. Lo comentabas tú también para los promotores patrimonialistas, es decir, los que tengan edificios en propiedad, para alquilarlos, hacer una inversión en mejorar la eficiencia energética, en que esos costos de calefacción se los puedan quedar ellos en su alquiler. El ejemplo a mí me ha parecido muy interesante. Y promotores patrimonialistas con miles de viviendas en España tenemos mucho. Y no solo públicos, también privados. El público aquí en Madrid, en mi que tiene muchísimo y Viva que puede tener, pero hay otros
Muy bien. Entramos en el último apartado, un último tema que para mi juicio yo creo que es un tema fundamental, porque aquí es donde al final se estrellan muchos proyectos, que es el tema de la financiación y las ayudas estatales. Todas estas cuestiones. ¿Cuáles son los métodos principales de financiación en actuaciones de eficiencia energética? Fondos de inversión, capital riesgo, préstamos bancarios, ESES, empresas de servicios energéticos, podemos ir con recursos propios, o puede haber ciertos mix, ¿no? ¿Cómo se articula? ¿Existen subvenciones estatales? Bueno, Fernando, políticas favorecedoras. ¿Se pueden introducir políticas favorecedoras para incentivar este tipo de actuaciones? Fernando, ¿no sabes nada? Bueno, a nivel de financiación de estos proyectos, yo creo que Pablo tiene razón al hablar de la importancia que tiene. La verdad que existen bastantes opciones a la hora de financiar. Lo que pasa es que la dificultad de obtener o bien financiación o subvenciones es grande y es compleja. Yo lo diría fundamentalmente en dos grandes grupos, porque sería una financiación desde el punto de vista privado y otra desde el punto de vista público, ¿no? Entonces, para centrarnos rápidamente, el privado ahora mismo lo estamos sosteniendo sobre todo las ESES, ¿no? Están financiando los proyectos, pues como todos sabéis, con los ahorros energéticos que producen los proyectos, ¿no? Y eso es una inversión importante a nivel privado, porque lo financian directamente de su bolsillo. Existen algunas opciones más a nivel privado, no son las fundamentales, porque se suelen dirigir a grandes proyectos. Nosotros lo que hemos podido estudiar, nos hemos fijado en dos cosas, lo que hemos encontrado. Hemos encontrado un fondo de inversión, porque el capital riesgo concreto o business angels, pues no hemos encontrado nada específico. Supongo que está bien en proyectos de este tipo, pero no hay nada específico. Sí que existen un par de temas específicos a nivel bancario y a nivel de fondo de inversión que están financiando proyectos de este tipo. Por ir rápidamente, el fondo de inversión al final es crear una empresa mixta entre la ESE y el fondo de inversión, en el que el control lo tendría el fondo y que está viendo rentabilidades altas, como mínimo un 15%, y además quiere asociaciones a largo plazo, no de un solo proyecto. ¿Pero cómo articularías un proyecto de este tipo? Un proyecto de este tipo, al final, lo que hace el fondo es ponerse en contacto, o al revés, una empresa de servicios energéticos se pone en contacto con este fondo en concreto, y lo que hace es crear una empresa de servicios energéticos. Es lo que se llama una empresa el control lo lleva al fondo, mayoritario, es decir, estamos hablando de los controles por 70-25, 60-40 como mínimo. Y pues, al final lo que se genera es una empresa mixta y esa empresa ejecuta el proyecto de eficiencia energética, ¿no? Y se pasándose los ahorros de energía. Lo que pasa es que en estos tipos de proyectos la rentabilidad que exige el fondo es alta, ¿no? Entonces pues, es complicado llegar a ese tipo de proyectos. En lo que nosotros conocemos, pues, por ejemplo, la rentabilidad, creo que ya lo he comentado, es un 15%, evidentemente. Y quieren asociaciones a largo plazo, es decir, más de un proyecto. ¿Qué aporta el fondo? Aparte del dinero, pues aporta asesoramiento jurídico y en algunos casos incluso técnico. Y pues a ese aporta, por supuesto, esos conocimientos técnicos a la hora de realización del proyecto, por supuesto. Entonces así es como se articula. Al final no es más que una empresa de servicios energéticos financiada por un fondo de inversión, ¿no? Y que se crea una empresa. El producto bancario, los productos bancarios existen. Nosotros tenemos conocimiento de uno en concreto que al final no termina siendo más que un propio crédito para el proyecto, que lo puede dar directamente a la ESE o lo puede dar directamente al propietario de la instalación. Lo normal es que el banco financie a la ESE directamente, pero políticamente, que tiene un gran peso en este caso, incluso el banco aporta asesoramiento técnico, quiere un poco tener el control del tema. Y además aporta bastante conocimiento técnico, debe tener departamento de gestión importante. Y lo que, porque quiere que, por supuesto, al final, pues, como no termina de ser un crédito, lo que hace es, pues, si financia la ESE directamente, la ESE, por lo que sea, no aumente los pagos,
se asegura que el pago lo ejecutará la propiedad del Estado. Al final termina siendo un préstamo bancario, que en este caso es una entidad bancaria que le ha dado un nombre de eficiencia energética y que seguro que cualquier otro banco, pues, sin ese producto específico, daría igualmente. Bueno, ahora no sé, pero bueno. Eso te iba a preguntar, eso. Los bancos dan crédito. Por eso. Pero vamos, nosotros tenemos probablemente la ayuda con un concreto que ha fijado un producto para este tipo de proyectos. Y plan de acciones. Y desde productos de financiación privada específicos no conocemos, nosotros no hemos tenido acceso a muchos más. Y luego el otro gran bloque, que es el público, bueno, pues, si lo dividimos por los estamentos, al menos que sería desde el Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, por ir rápidamente, bueno, pues desde el Estado existen, yo marcaría 3 fundamentales, que son, en primer lugar, IDAE, el Instituto para la Diversificación de Ahorro de Energía, sus programas Solcasa, Biocasa, Solcasa y Biocasa, biomasa, geotermia, panel solar térmico y GIP, la para grandes estaciones térmicas, que tiene mayor aportación. El IDAE también tiene un ICO, ¿no? Un ICO IDAE S, que al final termina siendo un préstamo ICO, ¿no? Que lo gestiona el IDAE. Y a nivel del IDAE existe también incluso otros dos socios que aparecen en su página web, lo que pasa es que luego el IDAE, pues poniéndonos en contacto con ellos, pues no lo tienen claro ni ellos, ¿no? Pero bueno, hay un par de productos más que son incluso que actúan ellos de ese, ¿no? Se llama arrendamientos, financiación del proyecto de arrendamiento de servicio, ¿no? Que actúa de ese. Y lo que hace es literalmente ser una experiencia. Y luego existe algún otro producto como alguna UCE, alguna asociación para grandes proyectos. Existe otro gran bloque dentro de la financiación pública, que sería el plan de vivienda de rehabilitación, el plan estatal de vivienda de rehabilitación. Hace poco en el BOE de la dirección del 1 de mayo se han concedido 7.200 millones de euros para rehabilitación, que está orientado a todo tipo de rehabilitación, pero dentro de ese plan hay un punto, un apartado que se llama Plan Renove, que es específico de rehabilitación. Y bueno, pues al final es financiación plana, ¿no? Estamos hablando de todos estos productos, toda la información de estos productos se puede encontrar en las páginas web de IDAE, del Ministerio de Fomento, el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación del Ministerio de Fomento y todos los, pero suelen ser créditos blandos con aval público y con interés bajo, ¿no? Incluso periodos de carencia. Entonces, pues, bueno, es un producto que permite el acceso más fácil a este tipo de proyectos. Yo incluiría otro organismo que es el CEDETI, Centro de Desarrollo de Técnico Industrial. El CEDETI está más orientado a productos de I+D. Pero hay constancia de que en algunos de estos casos se han financiado los tipos de proyectos de este tipo, ¿no? Cogeneración, algún proyecto. Y estos también tienen dos apartados que son línea CEDETI Banca, que es un crédito bancario, y luego tienen línea CEDETI I+D, que son, como os digo, proyectos orientados a I+D, pero que podrían encajar en algún tipo de rehabilitación. Y de financiación, yo creo que existen ayudas fiscales también, pero de financiación el tema está más o menos se acaba de comentar. Si nos metemos en subvenciones, pues tendremos que entrar en ya, pues ahí sí que estamos hablando de la Comunidad de Madrid, y el Reino de Madrid, que es un poco lo que nos afecta a nuestra zona. Pues en Comunidad de Madrid, yo creo que un poco lo estaba hablando antes, Andrés, del tema de que había muchos planes sueltos, la Comunidad de Madrid ofrece muchos de los planes. Unos los gestiona el FENECOM, otros los gestiona en la Dirección General de Industria y Minas de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues son planes de calefacción, o sea, de cargas de condensación, de cargas de carbón, de ascensores, de ventanas, de envolventes de fachada. Este juego en 2012 se han quedado dos nuevos en 2012 que son uno de fachada de envolventes y otro para la estimulación de la energía renovable. Estos son nuevos, los dos nuevos son estos dos, de energías renovables y de fachadas. Que se adjudicó el presupuesto del 2011 para 2012. Y luego, pues. Y todo esto que os cuento son subvenciones.
Y bueno, como os digo, plan de carga de condensación, de carbón, cambio de carga de carbón, plan de ventanas, ascensores, y luego existen otros organismos que también subvencionan este tipo de proyectos, como la Cámara de Comercio, también tiene subvenciones para proyectos de energía renovable, Madrid más B, que es de la Comunidad de Madrid, la Consejería de I+D, y algún dato más de subvención que no se me olvide, creo que os lo he comentado casi todo, vamos. Bueno, no sé, Enrique, Andreas, ¿algo que decir sobre el tema de la financiación? ¿Cómo lo veis? Déjame que haga una frase que luego Eduardo, como que coincidirá con primero aclarar que es una S, es decir, ahora cualquiera se llama S. Y yo he visto S, pero que pese a servicios energéticos, lo que hacen es comprar el gas a la tarifa 3.4, o sea, a la de cartera, vender la energía a tarifa 3.2, clientes individuales, quedarse con un beneficio que hay en eso, y con eso no es una S. Bueno, se llaman S. Una empresa de servicios energéticos es la que su compromiso está con los ahorros para ese ahorro. Y tiene que estar pendiente de que efectivamente el rendimiento, que es el caso que comentaba esto al principio, energía primaria y energía útil sea el máximo en cada momento. Y el aumentar el rendimiento de sus equipos, es el trabajo y el objetivo de una empresa de servicios energéticos. Yo puedo poner, por ejemplo, con la administración un ejemplo. El primero que se hizo con la figura de la colaboración público-privada, el Ministerio de Industria y Energía. Nosotros, el Grupo Gas Natural Fenosa, una empresa de servicios energéticos, con ACS, fuimos adjudicatarios de ese complejo público. Pues los plazos que se empezaron, desde que se empezó el concurso hasta que pudimos empezar a trabajar, pasaron casi 2 años y pico. Es decir, eso ya hace que los plazos entendamos que se dilatan en exceso. Y a día de hoy, por ejemplo, el otro es el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa está parado y llevamos 1 año y pico trabajando ahí y estamos en la parte del diálogo competitivo, porque lo que se hace con administraciones, primero tienes que demostrar la capacidad de que tienes capacidad de hacer una obra de esa, luego proponen y luego ellos disponen. Bueno, pues esos plazos, que sean plazos de 2 años más uno de obra de 3 años para ejecutar una obra, hace que no sea interesante. Y muchas empresas de servicios energéticos que realmente lo sean, se quedan en el camino. Solo grandes corporaciones o grandes empresas pueden aguantar eso. Y eso no es nada más. Todo lo demás está parado. Como la administración, que tiene el objetivo, que hemos dicho, en el 2018 de reducir sus emisiones, de aumentar su consumo, de aumentar su producción de energía 2020, que hemos visto antes, es en el 2018, que es dentro de 6 años. Con plazo para empezar a decirse de 3 años, yo estoy convencido de que va a llegar. Quería comentar que al no llegar a esos plazos tendríamos que pagar multas bastante considerables y a lo mejor es hora de replantearse utilizar ese dinero para aportarlo ahora mismo en subvenciones. Sería bastante interesante. Ya hemos pagado 2 o 3 millones de euros por una sola calificación energética de edificios y sería un momento para replantearlo. Quedan 8 años para el 2020 y es posible que tengamos que pagar multas bastante elevadas por el cumplimiento. Al final, sí. Yo quería hacer un apunte más. Yo creo que nos hemos equivocado todos de profesión, ¿no? Los que somos arquitectos, aparejadores, ingenieros, porque ahora encima se nos pide de hacer economista y de marquetero y de hablar de financiación y de todo, que hasta cierto punto seguramente lo sabemos hacer, lo podemos aprender, pero yo tengo mis dudas y viendo digamos el ejemplo de los enseñantes, esta consultoría que tenemos de en Alemania, eso es un equipo interdisciplinario, es decir, aquí hay gente que sabe mucho de instalaciones, hay arquitectos que saben mucho de fachadas, hay economistas, hay abogados, hay sociólogos, y yo creo que eso es un poco el reto, obviamente, ¿no? A gran escala, a pequeña escala, a escala pública, privada, quien quiera, ¿no? Pero buscar, digamos, este equipo, este networking, realmente buscar
buscar una gente que cada una aporta de su parte, ¿no? Como esta mesa redonda, este debate imposible, que yo, francamente, yo lo escucho, pero poco puedo opinar sobre expertos, ¿no? Y el tema financiero se trata como si fuera uno más, y todos más o menos, algo sabemos y hemos oído, y hay subvenciones que curiosamente también muchas veces están redactadas por técnicos y no financieros. Eso es otra cosa de estas que tampoco se entiende mucho, ¿no? Pero creo que, no sé, a mí me gusta la idea que sumando, digamos, de otras profesiones es cuando realmente se salga una respuesta profesional a la realidad. Bien, Andrés, tú conoces el mercado alemán, ¿no? En este sentido, los alemanes son punteros en temas de eficiencia energética, en temas de producción de agua sanitaria, han ido muy por delante de todos. En tema de energía fotovoltaica, incluso. ¿Existen o conoces tú políticas favorecedoras del Estado alemán sobre este tipo de recursos que se podrían... A ver, en Alemania yo creo que hay dos temas. Uno es que hay un banco, que es el KfW, se llama, que es el nombre rarísimo de alemán, pero también es una cosa muy extraña porque se llama el Banco de la Reconstrucción, que es una cosa que viene de la posguerra, que es un banco estatal, de la créditos para que la gente hiciera sus viviendas. Evidentemente ahora el tema es otro, es la limitación, todo el mundo ya tiene su casa más o menos en condiciones, y es un banco que tiene, digamos, sus propios baremos de eficiencia energética. O sea, tú puedes pedir una subvención, pero curiosamente todos estos baremos van por delante de lo que existe el código técnico alemán. ¿No? O sea, yo tengo que demostrar que hago más de lo que pide la normativa actual. Y cuando más haga, la investigación, que seguramente también está en inglés, no en alemán, pero han hecho unos cálculos, han dicho que cada euro que nosotros inyectamos en el círculo de la rehabilitación, un poco como pasa con los coches y el plan de ver y todo esto, así parece que lo tenemos más claro, pero por cada euro que este banco inyecta, de alguna manera, digamos, habla 4 euros adicionales que se mueven en términos de empleo, de impuestos, o sea, es solamente el 20%, digamos, del capital que haga que fluya toda esta rueda, ¿no? Y es una rueda que, insisto, que en cada escalón y en cada momento alguien gana dinero, porque estas fantásticas máquinas que nadie había visto o conocido de microgeneración, hay mucha tecnología alemana también detrás de esto, porque alguien entienda que con esto se puede ganar dinero, ¿no? Es una tecnología, la Volkswagen mismo está en todas estas historias haciendo, o sea, como ha quedado, pero tienen sus proyectos propios de hacer parte de los coches, máquinas de microgeneración para casa, o sea, todo esto está inscrito, digamos, en una idea de negocio. Yo creo que eso es lo que tenemos que todos vender o entender o montar, no sé. Y Andrea, corrígeme si me sigue en mentalidad. Por ejemplo, los equipos de microcogeneración son fabricantes Tech, que el equipo se denomina DAX. Bueno, pues en Alemania tienen el club de personas que utilizan en sus viviendas estos equipos y que presumen y tienen sus organizaciones que han instalado en su casa un equipo de alta eficiencia que cuesta muchísimo más que una caldera, tienen su gorra, su camiseta. ¿Alguno de ustedes se plantea pertenecer a una asociación de amigos de su caldera? Bueno, pues en Alemania eso lo tienen bien por la concienciación, es decir, saben que gastan más dinero en ese equipo porque es más caro, eso lo he dicho antes, paga 20 kilovatios, 18.000 euros, una caldera de 20 kilovatios o 1.000 euros, es decir, va de 1 a 18, pero ellos presumen de que en su casa han puesto eso y tienen su asociación de usuarios de gas. A ver quién es la asociación de usuarios de Sonnerual. Digo Sonnerual por buenos amigos que tengo ahí. Esa mentalidad aquí no la tenemos. Es que en el texto de políticas, a nivel de política, yo creo que aquí que todas sensaciones de oportunidad nosotros que en España tenemos, yo creo que en España tenemos a medias, hay políticas que son buenas, son positivas, ¿no? Porque subvenciones, código técnico, tendría que ser más riguroso, puede estar siempre realmente no sabe nada. Hay cosas incluso que se podrían mejorar, pero al final no terminamos de llegar al fondo de la cuestión. De hecho, por ejemplo, un tema que podría ser un tema positivo y un tema por lo menos de aquí sería, por ejemplo, que las empresas distribuidoras de energía no vas a ser su beneficio
negocio solo en el suministro, o sea, en el gasto del cliente final, porque eso al final pues entonces complica el gasto de los clientes. Entonces esto contradice directamente lo que, o que parte de vuestros beneficios fuesen directamente a revertir al cliente para que pudiese generar proyectos de eficiencia energética. Proyectos de este tipo o políticas de este tipo favorecerían si se gastaban beneficios por impuestos. No, se hace. Da lo mismo en gas y en electricidad. Hay dos actividades separadas. Una actividad regulada, que es en gas es la distribución de gas, y otra que es la actividad liberalizada, que en electricidad es la producción eléctrica y la comercialización. En gas solo la comercialización. Entonces la actividad liberalizada, comercialización en ambos casos con electricidad y más generación, es pues el que consigue el precio más barato y pagando las tasas que corresponden. Oye, pero la actividad regulada no fomenta que haya más consumo, no fomenta que haya menos. Yo pertenezco a la natural distribución, actividad regulada, nuestro objetivo es que la gente consuma el menor gas posible y nos pagan por ello. Es decir, nuestras retribuciones son por favorecer que el gas llegue, es decir, las inversiones en terra, enterrar tubo es una de las retribuciones de gas natural. Y por ejemplo, formamos parte, junto con la Administración, de políticas activas de subvención. Los planes de renove de la Comunidad de Madrid. Los planes de renove de la Comunidad de Madrid, hay una parte que corresponde a que es gestionado a través de Tenercon y con la SEFOSAN, la Asociación de Fontaneros e Instaladores de aquí de Madrid, que son ellos los que lo dan, pero hay otra parte que lo da Gas Natural Distribución. En el ámbito en que nosotros tenemos la distribución, nosotros subvencionamos también el que se quiten calderas convencionales y se pongan calderas extranjeras. La Comunidad de Madrid un tanto por ciento, nosotros como distribuidores no un tanto por ciento. Eso existe. Y se hace. El objetivo no es que haya más consumo, el objetivo es que todo el mundo tenga acceso a las infraestructuras. Luego, efectivamente, hay las partes liberalizadas del mercado que su beneficio está en la venta de esa energía y en comercializarla. Pero no ya la ley de los distribuidores. Por comentar una política que creo que es una buena idea, sería el fomentar la subvención, la financiación de proyectos de eficiencia energética desde el recibo del IBI. Es decir, lo financia el propio ayuntamiento y posteriormente pues, lo más barato que es el pueblo después de haber obtenido el ahorro. En realidad los fondos, todos los fondos de los planes renovables los pagamos todos. Salen de las facturas de la electricidad y del gas. Es decir, el dinero hay una parte de la recaudación, hay para gastos del sistema, que es donde entran los distribuidores, los transportistas, desde la electricidad hay otra parte que va a eso y en realidad lo estamos pagando todo. No es a través de los IBI, pero sí a través de los recibos energéticos que tenemos. Tanto gas como electricidad, hay fondos que son para vida y los reparten de las comunidades autónomas para los planes. Sí, no sé cómo vamos de tiempo, pero para este debate, ¿no? Como la industria de alguna manera puede influir, pues quería dar el ejemplo de Inglaterra, lo que os enseñé antes, esto de la inyección de aislamiento en cámara. Esto es un boom enorme, sobre todo desde hace más de 10 años, porque el gobierno británico dijo, multas de CO2 de Kioto, yo como gobierno no emito nada, ¿cómo voy a pagar yo esto? Entonces se estableció un target para toda la industria, todo el conjunto del país, está muy bien montado, y todo el mundo tenía que bajar sus emisiones. Entre otras empresas, las energéticas, la British Gas, por ejemplo, ¿no? Entonces se estableció, digamos, todo esto se calcula en CO2, en libras y en euros, todos lo tienen la misma moneda de cambio. Y por ejemplo, una British Gas, si a mí me subvenciona, yo hago, digamos, que yo aíslo mi casa con este sistema, pues a British Gas le computan 25 años de ahorro de CO2. Si me cambia la carrera, la carrera se rompe en 5 años, pues te computa 5 años, ¿no? Entonces se han hecho, digamos, listados de intervenciones que incluso a las energéticas le iban muy bien, porque, digamos, era una manera de impulsar el mercado, de posicionar tú ante el cliente, ¿no? Son como los proyectos que llegan cada día. Televisamos tu caldera, te cargamos esto. Pues esto a una escala mayor, aislándote la casa, pues allá llegaba al momento que realmente de aquí 6 años, que es lo que nos dicen los clientes ahí, entran todas las casas de Inglaterra aisladas, no queda ni una. Muy bien, bueno. Simplemente un apunte. Dentro de las subvenciones, la financiación y todo está bien, y evidentemente lo tiene que haber subvención. Pero la mentalidad en Alemania es distinta de la mentalidad en España, y esto es así.
Es decir, cuidado, vamos a ver, yo no sé si no hubiese una normativa de obligado cumplimiento que exigiera montar una cobertura solar del 30% de la hora. ¿Alguien piensa que hubiésemos montado paneles solares en España? O sea, es lamentable, o sea, es decir, cuando hemos empezado a montar paneles solares en España, parece que teníamos paneles solares montados nosotros. Y luego nos encontramos... Aquí hace sol, en Alemania hace algo con sol, quiero decir. Entonces, tiene que haber legislación que obligue. Desgraciadamente, en España tiene que haber legislación que obligue. Yo creo más en la subvención, está bien. Quizá más a particular que a empresas. No sé, al final ha habido determinados productos de subvenciones y que al final son productos financieros para grandes inversores que no han estado en la eficiencia energética, ¿no? Con las puertas solares fotovoltaicas, esta serie de cosas. Entonces, es muy triste lo que digo, pero es legislación y supervisión de que se cumpla esa legislación. Y la única manera de supervisión es, si usted no hace esto, o sanción, o es que no, desgraciadamente la mentalidad es nuestra es distinta. Yo me he encontrado edificios que la instalación de paneles solares a la vuelta de 3 años estaba anulada, completamente anulada. Bueno, concluimos, nos hemos pasado el tiempo y quería concluir con esta frase, que es un poco al hilo de lo que decía que leí el otro día. 770 millones de euros se gastó el Estado español en comprar derechos de emisión de CO2 durante la pasada legislatura. Con esta cifra se convirtió en el segundo país, tras Japón, que más derechos de emisión de dióxido de carbono ha adquirido. Y seguida, sustituirá el pago a terceros países por inversiones en políticas medioambientales internas que además generan empleo. Si esto es verdad, pues bienvenido sea, pero posiblemente se quede en un brindis al sol, ¿no? Que sería lo preocupante, un poco lo que comentaba. Y bueno, pues por nuestra parte hemos acabado y se establece un turno de preguntas si alguien quiere preguntar alguna cuestión aquí a los participantes. Lo que reclamé antes, ¿no? Que realmente empezar a trabajar en equipo multidisciplinar, o sea, que realmente a todos los niveles del proyecto, ¿no? Desde el inicio hasta la ejecución. De hecho, es curioso, ¿no? Porque no tenemos más estudiado, lo hemos hecho hace muchos años para lograr nada, tenemos muy estudiado. Necesitamos un estructurista, un ingeniero acústico, o sea, para cada imprevisto ya tenemos un especialista, ¿no? Y ahora para la rehabilitación parece que todos tenemos que saber de todo, y eso es imposible. Y en ese momento estamos justo en este punto que se tienen que formar estos equipos, estas empresas, consultorías, llamémoslo como que den el servicio global. Pero si digo global es realmente, digamos, con una metodología con cara de ojos y sabiendo en cada momento, digamos, de los aspectos en toda su magnitud, ¿no? Lo económico, lo técnico, todo. Yo creo que sí existe un plan. Y hay un gráfico por ahí, lo que pasa es que otra cosa es que al final se exija. Hay un gráfico por ahí donde en todas las comunidades españolas se ve el consumo energético, de alguna manera,
antes del código técnico. Ese consumo con el código técnico que se prevé, si se aplica o aplicándose el código técnico en las nuevas edificaciones. Y ese gráfico con un nivel de calificación energética, por ejemplo, B, o A o C, y cómo baja drásticamente el consumo energético, por tanto la eficiencia energética. Yo creo que eso existe porque ahora parece que los edificios tienen que tener un nivel de calificación energética, no sé si C o hay una limitación, me parece que la C. Bueno, pues si al final por ahí es por donde tiene que venir esa regulación y esa integración de todos los sectores, ¿no?, que intervienen en el proceso, que se exijan, ¿no?, porque es un tema de envolvente, de aislamientos. Sí, lo que pasa es que volvemos un poco a la quita de la cuestión, ¿no? Yo esta certificación la puedo conseguir de muchas maneras, ¿no?, de muchas maneras lógicas, evidentes, menos evidentes, a lo mejor con unas instalaciones fantásticas, con una fachada pésima o viceversa. Es decir, incluso en estas certificaciones, las normativas falta totalmente, digamos, la integración de todas las componentes, ¿no? Cada cosa está redactada por un experto, pero falta el experto y realmente coja todos los capítulos y lo convierta en un plazo, en un minuto. Pero esto sí que lo sigo viendo. Código técnico entiendo que va a marcar antes o después, ¿no? Pero en estos momentos, estoy encima de la mesa, el código técnico necesitaría una revisión, una actualización, sí, o sea, no digo si lo que tiene que ser, o sea, sí, está un poco, está como, ¿cómo lo veis? Debería de tener una revisión más profunda porque en el 2020 hay una normativa que dice que tenemos que tener el consumo de energía de una reducción del 20%. Eso si no se hace una revisión del código técnico no se va a conseguir con las exigencias que tienen ahora mismo. Y esa es mi preocupación. Mi preocupación es la energía, que sí que estamos en condiciones de conseguir instalaciones eficientes, por lo tanto, un ahorro de energía, por lo tanto, un ahorro económico, lo mismo en el tema del envolvente, pero veo que vamos a perder energía por otro lado y perder dinero. Sí, vamos a perder energía, es otra pérdida, es una forma de pérdida de energía. Si esa energía la comunicamos, Sí, a lo mejor una anécdota para esta pregunta. Nosotros tenemos un cliente en San Sebastián, casa de aislamientos, que suministra, digamos, en Guipúzcoa, en su zona, planchas de 4 centímetros, mucho de 5, y luego también vende bastante en Francia, ¿no?, que lo tiene a 5 kilómetros de donde produce, y vende de 10 y 12. Y siempre me dicen, tontos no pueden ser los franceses. O sea, digamos, están a 5 kilómetros y aplican el doble de aislamiento, o sea, alguna razón deben tener. Y lo mismo pasa en Italia. Sí, hay una directiva europea, el famoso 20-20-20 se va a quedar muy atrás con esta directiva, si al final se irá a cumplir. Por aquí si digo algo, aquí está, que dice que en el 2020 todos los edificios que se construyan en España, en la Unión Europea, tienen que ser con consumo energético casi nulo. Y en el 2018 todos los edificios públicos. Y esta directiva entiendo que es mucho más restrictiva que el 20-20-20. Pero además se tiene que definir que es casi nulo, están todavía debatiendo sobre ello, porque cada estado debe decir que es casi nulo. Casi nulo para mí puede ser un edificio que consuma prácticamente nada, pero puede ser que consuma un 20%. Casi nulo es casi nulo. El problema es que tienes que cumplir una normativa que te dice que en el 2020 tiene que haber reducciones de un 20% en energía, renovables, o sea, y ese parámetro no lo vamos a cumplir, entonces no vamos a exigir que tengan edificios de energía casi nula. Por eso digo que al final. Entonces creo que debería ser, si quedan 8 años, no tirar la toalla, porque se ve un poco como Queda mucho por hacer ahí. ¿Había una pregunta por aquí? Yo quería decir, yo llevo 2 años intentando aprender a la
se encontró que muchas iniciativas, tanto privadas como públicas, se duplican recursos, pero no hay nadie que coja a la técnica para poder dar cumplimiento a la Constitución Europea. Creo que vamos a tener, Europa nos está empezando a ser más excelentes. Hoy el técnico de la Federación, creo que en septiembre va a salir una nueva versión, sobre todo más exigente de eficiencia energética. Realmente lo que todos estamos esperando, yo desconocía que no aportará nada nuevo, pero como no se sancione o se premie, aquí no haga bien, España no va a cumplir. Eso es que me parece que cada año tenemos que dedicar un año de enmiendas para el cumplimiento. El estudio dice que para el cumplimiento de la Constitución Europea debemos ser capaces de realizar una enmienda ninguna. Entonces, yo creo que es la administración ahora la que tiene que coger esto, porque si no... Sí, bien. Te leo un dato. Las inversiones previstas según la ley que hay vigente, la ley de economía sostenible, no sé si habrá aplicado, yo creo que no, para temas de edificación y equipamiento, inversiones previstas entre 2011 y 2020, 27.322 millones de euros, entre la gestión pública y la privada. Esas son las estimaciones que hay. Pero la verdad es que Andrea es cierto, se generan 4 euros por cada uno que se pierde. Realmente aquí hay muchas empresas privadas que están dispuestas a participar en el proyecto, pero es que no se beneficia. Ese creo que es el verdadero problema que tenemos ahora. No se me da todo en la moneda. Se vende muy bien, pero es muy bien, pero no piensas en la asociación de ese, mira, no, si nosotros estaríamos encantados de encontrar una relación de financiar a cambio, por ejemplo, del mantenimiento. Pero es que no hay nadie que nos marque esas pautas. Se marca porque tienes un consejo. Porque esta manera se permite más emisiones de dióxido de carbono, se tienes que pagar un impuesto superior. Y no, vamos muy poco detrás. Pero que eso está ganando la negocio. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, es así. Luego también quería hacer un apunte sobre el código técnico, ¿no? Que parece que todo el mundo estamos pendientes esperando a una radio del código técnico, pero creo que nos olvidamos en muchas ocasiones que el código técnico es un documento de mínimos. Es decir, yo no puedo hacer más de lo que establece este documento. Ahora, si voy a hacer algo mejor, o algo mejor pensado, o ejemplos que hemos visto, o lo que sea, pues con todas las puertas abiertas. Yo el otro día hablé con un compañero mío en Francia, estuvimos hablando de la normativa, que ahora las normativas francesas también se han puesto bastante descriptiva, y me dice, no, yo con los arquitectos que trato, la gran mayoría siempre, digamos, va por delante de la normativa. Como saben que es un documento que va a cambiar, hemos contado 2 años en redactar las que se publican, y así cubren salud. Es indispensable aquí. Es decir, que estamos, digamos, alguien nos tiene que decir qué máquina poner, qué aislamiento. O sea, ya somos mayorcitos. O sea, realmente, un criterio técnico, cada uno debería, digamos, un poco de sentido común, incluso. Tenemos las herramientas para movernos con estos parámetros. Por código técnico pasa que no quiera pensar nada. Pero, digamos, los que nos creemos en la vanguardia de toda esta historia, lo que es el código técnico, si vivir aquí 3 años, casi nos puede dar igual, ¿no? Sería muy triste, pero
por todas y la persona que me atendía no tiene ni idea. O sea, me decía algo así como que estuviese un poco pendiente, porque el dinero llega. Y es que está como la caza, es que está como... Es un problema. Sale un dinero, parece ser sale un dinero, no Ignacio, un dinero. Tiran cada año una cantidad para algunos programas, tanto a praderas como a ventanas. Normalmente ya ha habido suficiente gente que ha solicitado por ayuda y ha gastado ese dinero. Si no, pero no puede ser que el beneficio pasado. Carcera, sí. El beneficio no ha salido del DAC. No ha salido todavía. No, pero está en la página web. Claro, Claro, está ahí. Entonces lo que te dicen es que ese programa existe, pero no hay fondos. Entonces que hay que estar como pendiente de que esos fondos existan. Porque es una situación crítica, pero estos no se lo tienen y empezamos por la financiación. No solamente financiación, digamos, que con subvenciones, porque en el fondo de la subvención, si no lo vamos a pagar nunca. Entonces, digamos que desde la administración no se asimila la punta de la pirámide y a partir de ahí va a Si esto lo ha comentado todas las veces. La comunidad de este país y hasta que y él lo ha dicho, o sea, hasta que no se registre no... Yo quería hay hechos que son tan sencillos como el que le cuento. O sea, hoy día transformar una sala, que llamamos en el árbol de transformar una sala, de cambiar de combustible, una sala, un edificio residencial de viviendas, cual vive 100 vecinos, de gasol, que estén consumiendo gasol a día de hoy, transformarlo a gas natural, implica que la inversión que hay que hacer, que se puede conseguir vía financiera, por una inversión muy grande, de vía bancaria que se puede conseguir, retorna en 7 años. En 7 años puede retornar. Estoy hablando, en caso concreto, gasóleo a gas. Tipo de condensación en base a mejores rendimientos y en base a que el precio del gasóleo está disparado. Es decir, el solo vía consumo, que es el mayor de los gastos, que tiene la movilidad, el mantenimiento y demás, en 7 años está retornada la inversión. A partir del 8º año se va a estar pagando menos. Se debate en la comunidad votos a favor. Es decir, alguien puede decir ya no lo quiero decir, es que no habría que debatir, tendría que ser obligatorio. Si usted viene a claro. Al financiarlo y a los vecinos no pagan nada y con un retorno que de 10 años que se dedica a ese estudio, realmente eso a mí me parece, y a un tipo me parece que estaba bastante delito, es decir, que con eso, siempre y cuando el vecino lo pague indirectamente. Estamos hablando de que el vecino paga la misma cuota que está pagando ahora, y va a pagar el mismo consumo, el mismo gasto que está ahora, pues ¿cómo es posible que alguien debería de razón más adelante? No hace inversión y nos lo paga diferido. Pero con el tema de la energética, que creo que es importante de cara a ese punto de la propiedad de los resultados. Efectivamente, pues te digo, ante esa situación, es decir, dada la situación, cualquier persona que vive en una vivienda que esté quemando gasóleo, a día de hoy. Pero tú estás tocando el ramalazo técnico. Quiero decir, claro. Ese es otro tema, es otro cantar. Obviamente, claro, es otro cantar. Es decir, porque la inversión está por la Sí, claro. Evidentemente. Y el problema es que son retazos sueltos, que no pueden asumirlo en un fondo. Es que a lo mejor con una atenuación pasada, por ejemplo, hay la disposición en cámaras o lo que sea, la reducción del consumo, estamos hablando de cosas muy para las actores. Pues también el coste de tratar la envolvente, no sé yo los costes de ese tratamiento. La rehabilitación integral en edificios públicos dentro de las comunidades propietarios, yo lo veo sumamente negro, o sea, una cosa de que obligue a... Parece ser que había, hace un tiempo yo leí, no sé si eso realmente no, que se estaba intentando establecer una figura como el tema de las IPES, ¿no? Es decir, que cada edificación, y no solamente tiene que ser la protección energética, no está solamente en las viviendas, edificios de vivienda. Nosotros hemos hecho 4 casos prácticos, hemos estudiado y hemos hecho sus auditorías energéticas para compararlas en un edificio de viviendas, de 88 viviendas, en un colegio,
que hay 2.500 colegios en la Comunidad de Madrid, mucho por ahí por me toca, en un edificio de oficinas y en una nave industrial grande, de las 4, la peor que sale, peor de los tontos, las viviendas, el tema de viviendas. Bueno, pues parece que se pretendía, o se pretende, o se ha lanzado la idea de establecer una figura que tenga que certificar anualmente las emisiones, los consumos energéticos y las emisiones de CO2 de cada edificación. Usted en la Escuela de Arquitectura Técnica tiene este consumo asignado y estas emisiones por consiguiente de CO2. Y como la sobrepase, se dará un periodo de tiempo, como se sobrepase, usted tendrá una sanción importante. Es decir, haga usted su ITV o su ITE, adapte su coche, su vivienda, su edificio a las condiciones que establece la legislatura y alguien que certifique todos los años que está cumpliendo. Si eso al final, lo que pasa es que esto políticamente da mucho juego y entonces la gente lo maneja. Bueno, pero ya, pero si al final tengo que pagar 770 millones de euros porque, joder, pues voy a emplearlo, voy a sembrar. Por supuesto, lo más cómodo es comprarle a Nigeria lo que él no ha emitido, ¿no? Porque lo va a comprar dentro de 8 años y vivimos lo mismo que mañana. ¿Alguien quería seguir preguntando? Por ejemplo, ha tenido mucho éxito las pequeñas inversiones. Las pequeñas ventanas se consumían fácilmente, pero las grandes reformas se han quedado. Había dinero para grandes reformas, pero yo no sé si no se ha explicado bien al propietario o no se ha explicado bien cómo ofrecer esa ayuda. Porque se ha quedado. Las ventanas, por ejemplo, lo va a las canteras también. Luego, la grande reforma, la de un 25%, bueno, pues yo creo que nos hemos extendido demasiado. Agradecer a los participantes en la mesa, bueno, sus intervenciones y a ustedes pues su presencia. Por mi parte, pues